En este caso y hoy vamos a tratar un poco de los juegos reducidos o Small Sided Games, como le queráis llamar, y lo que os digo, para mí es un honor estar aquí y desde ya quería agradecer a la organización por invitarme y, claro, y agradeceros a vosotros por estar aquí presentes. Yo suelo empezar mis presentaciones con el slide que estáis mirando y hablar un poco de mi laboratorio y de lo que hacemos, pero en los próximos 4 años he cambiado de slide y voy a empezar siempre así porque no sé si tendré otras oportunidades, así que, bueno. Así que somos campeones europeos. Vale. Tradicionalmente, todos hemos empezado la preparación deportiva con modelos muy importados del atletismo. Así que nos sorprende que hemos empezado a entrenar básicamente corriendo para estar en forma, ¿vale? A lo largo del tiempo, como es lógico también, llegó un momento en que nos dimos cuenta que correr prepara más para ser corredor que para ser futbolista. Y el principio de la especificidad nos direcciona un poco el entrenamiento para algo más cerca del juego y algo más cerca de lo que queremos preparar. Así que algunos pensadores importantes, en nuestros 2 países fundamentalmente, empezaron a diseminar un poco la necesidad de utilizar situaciones de juegos reducidos o de Small Sided Games, como queráis, para solicitar componentes energéticas y neuromusculares un poco más específicas de las necesidades que se identifican en competición, ¿vale? Así que, incluso en los últimos años, la importancia y el rol de estas situaciones de juego reducido ha crecido enormemente y casi que podemos decir que están de moda, ¿no? Todo empezó aquí. Jugar ahora me lleva a mis raíces. A los pequeños espacios, en los que has de encontrar una salida. Una diferente en cada ocasión. Ser predecible es perder. Hay que probar cosas nuevas, hay que arriesgar. Rápidamente te das cuenta que la posesión lo es todo. Y eso nunca cambia. Juegues donde juegues. Vale. Las evidencias científicas de la posibilidad de llegar a niveles óptimos y adecuados de solicitación energética y neuromuscular específica con los juegos reducidos ya son una realidad. Además de la investigación, gran cantidad y calidad de investigación que está producida, ya tenemos muchas revisiones que nos dicen básicamente lo que ocurre con este tipo de práctica. Y lo que ocurre, por ejemplo, es que sabemos ya que se aumenta la intensidad de la tarea con mejor número de jugadores, con mayores espacios, sin guardametas, menos número de contactos con balón y con intervención del entrenador animando al equipo. O sea, de todas las situaciones ya sabemos más o menos cuál es el efecto de la manipulación de variables que podemos percibir en las situaciones de juego reducido. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, también existe alguna investigación en las solicitaciones de los juegos reducidos. Sin embargo, la variabilidad técnica que observamos en los estudios es enorme. Y, por ejemplo, las conclusiones a que llegan los autores no son, vamos a llamarle, demasiado relevantes como para un entrenador las acoja y las utilice en su práctica diaria. Por ejemplo, saber que en un 3 contra 3 se toca más el balón que en un 5 contra 5 no es gran novedad, ¿vale? Y que en un espacio de 30 por 20 que se tira más a portería que en un espacio de 50 por 40
Bueno, es un poco evidente. O sea, desde el punto de vista técnico no se avanza tanto como desde el punto de vista fisiológico y mucho menos desde el punto de vista táctico, que es lo que nos trae aquí. O sea, para cualquier juego, más que coleccionar gasto de sustratos energéticos o coleccionar pases, debe coleccionar problemas para resolver, con soluciones basadas en un planteamiento estratégico y respuestas tácticas concretas. O sea, más que preocuparnos por aspectos físicos y fisiológicos o aspectos técnicos, tendremos que plantear un problema a los jugadores y esa solución sí que va a solicitar aspectos fisiológicos y técnicos, pero es una consecuencia del problema y no una respuesta predeterminada en entrenamiento, ¿vale? O sea, así que la pregunta de hoy es si pueden los juegos reducidos ser utilizados para mejorar el rendimiento táctico. ¿Qué hace que un elefante? Bueno, una vez pusieron a un grupo de ciegos alrededor de un elefante y cada uno ha examinado la parte que estaba más próxima de su sitio. Y como podéis ver, algunos han dicho que están cerca de una lanza, una serpiente, un árbol, una pared, una cuerda. No sé cómo se dice fan en español, lo siento. Así que podemos ver que en realidad todos están correctos al analizar su parte, pero ninguno ha visto el elefante. Ninguno ha visto el elefante. O sea, si somos demasiado específicos, estamos concretando una pequeña parte del cuerpo del elefante, pero perdemos el todo. Y esto ocurre exactamente en un 11 contra 11. O sea, este es nuestro elefante, lo que tenemos que ver. Sin embargo, muchas veces lo intentamos partir en diferentes grupos, en diferentes condiciones de espacio y de tiempo, en diferentes ambientes perceptivos. Y la verdad es que lo que hacemos es que estos ambientes son creados por nosotros, no existen en realidad isolados. Y así que, como tenemos ahí, hay relaciones entre los grupos que son muy dinámicas y son muy complejas y simplemente las eliminamos porque nos gustan las cosas más fáciles y más organizadas. Esta misma situación la puedo cambiar y bueno, depende de mi percepción, de mi interpretación del juego y de mi realidad. Y exactamente la misma realidad puede ser interpretada por diferentes entrenadores de diferentes formas. O sea, y aquí tenemos lo que ocurre, por ejemplo. Si viéramos estos fotogramas 2 segundos después, todo habría cambiado. Y esta es la magia de la organización y desorganización del elefante. ¿Vale? Así que cuando entrenamos estas situaciones cortadas del juego y del elefante, podremos estar perdiendo perspectiva y podremos estar preparando a los jugadores para una cosa que no existe. Como dice mi amigo Carlos Lago, cuidado, que los juegos reducidos son otro juego, no son fútbol. Y hay que entender esas palabras porque tienen su lógica también. Así que lo que queremos es representatividad, ¿vale? Lo que queremos es que en el entrenamiento estas tareas micro y tareas meso puedan tener representatividad para la competición del 11 contra 11. Y esa representatividad no puede ser solo fisiológica o solo técnica. No nos vale estar tocando el balón aproximadamente el mismo número de veces que en el 11 contra 11 o solicitando el consumo máximo de oxígeno más o menos parecido a la competición. Con eso no nos vale. Tenemos que estar resolviendo problemas con información similar a la de la competición para estar realmente teniendo alguna representatividad. Porque en realidad la representatividad, vamos a llamarle táctica, existe en todas las actividades. Podemos tener representatividad táctica solo con correr, en un ambiente más controlado desde el punto de vista fisiológico, solo con hacer ejercicios más técnicos y más aislados de la competición, con juegos reducidos también, aumentando la cantidad y la especificidad de la información ambiental, por ejemplo,
Y, por supuesto, con ejercicios más de organización, donde afinamos la información ambiental en el equipo, entre jugadores, ¿vale? Pero un 11 contra 11 no es eso. Hay representatividad en todas las situaciones, pero si queremos representatividad total, no la podemos tener con situaciones parciales. Y eso es lógico. O sea, la idea de que los juegos reducidos pueden ser la receta que van a revolucionar la representatividad para el 11 contra 11 del fútbol ya es una idea abandonada, ¿vale? Así que, ¿dónde estamos? Estamos que todo tiene que ver con el entorno. Y la influencia del entorno en el comportamiento es enorme. Si el entorno puede cambiar nuestro código genético, imaginen cómo influencia nuestro comportamiento, ¿vale? Así que en esto estamos y en el golf también, por ejemplo. ¿Cómo influencia el entorno nuestro swing? O sea, de la forma que configuramos el entorno, esa es la forma como vamos a percibir después y solicitar respuestas a nuestros jugadores. Mucho más importante de lo que les decimos es cómo configuramos el ambiente para que sin decirle nada sean obligados a tener el comportamiento que queremos, ¿vale? Así que yo veo al entrenador más como un diseñador de tareas que se preocupa mucho con el entorno y cómo las modificaciones que va a tener en el entorno van a producir las respuestas que quiere, comportamentales de los jugadores. Cómo modifica el campo, cómo modifica las porterías, los balones, cómo modifica las reglas, lo que permite, lo que no permite hacer, cómo modifica a los jugadores, los oponentes, o sea, más importante que todo es cómo creas el ambiente donde pones el jugador actuando. Y después, si le dices poco, mejor. El que tiene que descubrir lo que quieres que haga, lo que quieren que haga, ¿vale? Impredecible, decía Andrés Iniesta, ¿verdad? Pero así tendremos estas tareas de entrenamiento mucho más abiertas, mucho más incontrolables, con muchísimas posibilidades. Como todo en la vida. Y este es el juego, una secuencia impredecible de eventos que son así, impredecibles. Y probablemente nuestro mayor error es intentar que esta impredecibilidad se transforme en predecibilidad. Y con eso estamos matando un poco la creatividad de los jugadores y estamos desvirtuando la parte del juego que nos interesa más, probablemente más, entrenar, ¿vale? Así que, más que todo, nos interesa principalmente optimizar adaptaciones, o sea, cómo el jugador es capaz de mirar el entorno y con la información que tiene, adaptar sus respuestas a ese entorno, ¿vale? Y la idea de la impredecibilidad y de la conjugación de diferentes perspectivas y de diferentes secuencias de acción está muy presente en el deporte y tenemos que verla también desde el punto de vista de la percepción. Y la percepción depende de la información local, o sea, hay que enseñar a los jugadores a leer el local y esa información. No. 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 Vale. O sea, esta es la idea.
entrenar a los jugadores para que miren el entorno, lo perciban, y eso lo tienen que hacer fundamentalmente con la ayuda de los entrenadores, diseñando tareas y no instruyendo. ¿Vale? Pero tenemos otro problema. El problema es que no somos individuales, somos colectivos. Además de todo esto, lo tenemos que hacer en situaciones colectivas, ajustando esa forma de percibir el entorno colectivamente, lo que es aún más difícil. Pero es así, ¿no? Y todo el hombre ha sabido adaptarse a su entorno de forma óptima, con autoorganización. En las dos situaciones estamos mirando cómo el comportamiento depende mucho del entorno y de cómo se asocian diferentes fuentes de información. Y aunque nos parezca difícil, por ejemplo, conducir en Vietnam, es cierto que toda la gente, 1 hora después o 2 horas después, ha aprendido las reglas y lo consigue hacer. ¿Vale? Así que este comportamiento colectivo es entrenable, ¿no? Impredecible no quiere decir que es al acaso, que no se puede entrenar, es entrenable. Y es entrenable solo mejorando la adaptación a esos cambios ambientales. Probablemente lo que estamos haciendo en el entrenamiento no es una buena idea, es casi como resolver el problema de tráfico así. No podemos, ¿verdad? No podemos. O resolver el problema de fútbol con excesivas reglas. Tampoco podemos. ¿Vale? Es un poco transportar la responsabilidad de las decisiones para los jugadores y menos para los entrenadores. Sí, es verdad, pero tiene que ser así. Quien juega el juego son los jugadores. Los entrenadores, si alguien les pasa el balón, es fuera, porque no están dentro del campo, ¿vale? No juegan. Así que los juegos reducidos son complejos, dinámicos, no lineares. Si les dejamos abiertos, si les dejamos con muchas posibilidades de finalización, ¿vale? Esto lo podemos ver, por ejemplo, Dave Gilmour nos dice: no me gusta ser muy específico en las letras de las músicas. Limita quien las oye y limita la interpretación de quien las oye. Y eso es verdad. O sea, si le das al jugador todas las reglas que tiene que seguir, todo el comportamiento que tiene que hacer, y si eres demasiado específico, les estás entrenando para ver una parte del elefante y no todo el elefante, ¿vale? Así que nos movemos en aspectos de orden y desorden, como llamamos de baja y de alta entropía. Sí que es verdad que es necesario para tener comportamiento colectivo que haya ejercicios que nos ordenen en un equipo de fútbol, por ejemplo, pero también es verdad que haya ejercicios de alta entropía, o sea, en que la desorganización es mucho más importante que la organización. Porque así podremos tener más posibilidades de construir jugadores como Özil, ¿no? Que tiene la capacidad de explorar, percibir y interactuar de forma ordenada y desordenada en el entorno, ¿no? Así que el juego tiene una parte de organización y de desorganización. La organización la estamos haciendo muy bien realmente. Lo hacemos con principios, sistemas, con aspectos más predecibles del juego, y estamos desarrollando jugadores inteligentes. Eso lo sabemos hacer. Sin embargo, la parte desorganizada creo que las estamos explorando menos. Creo que nos parece menos científicas. Creo que nos sale un poco más del control como entrenadores, y en ese aspecto lo queremos transformar todo en organizado. Y eso es un error,
deberemos tener estos juegos reducidos con objetivos de fomentar la exploración del entorno por parte de los jugadores y mejorar su impredecibilidad a ese entorno. Eso es entrenar creatividad, básicamente. Y la creatividad es un concepto no fácil de entender, pero en la realidad es la capacidad que tengo de producir nuevas respuestas ante la información ambiental que tengo, ¿verdad? Y todos tenemos capacidad de ser creativos. Algunos de nosotros lo entrenan, otros no. Vale. A los 2 años de edad, más del 90% de los niños tienen potencial creativo y son evaluados y clasificados como genios. A lo largo de su edad, su creatividad desciende hasta que entran en la escuela, que no desciende, cae. Porque decimos sistemáticamente lo que tienen que hacer y cómo. Y les damos super reglas para todo. Y entonces matamos su creatividad. Y eso ocurre sistemáticamente también en el deporte, ¿verdad? Pero la creatividad no es un talento, se entrena, se entrena. Así que hay que entrenar, ¿no? Y entrenamos nosotros la creatividad, probablemente ni se nos ocurre, porque entendemos un poco que o nacemos creativos o no la tenemos. Y no vale la pena incidir en eso, ¿verdad? Así que instigar la curiosidad es muy importante, muy importante. Ser curioso significa que mis tareas en entrenamiento se basan mucho en juegos. Significa que no vale la pena estar clasificando siempre y juzgando lo que los niños hacen y los jugadores hacen y decirle que está bien o está mal. Todo tiene una razón y no hay problema. Sí, sistemáticamente hacer muchas preguntas, muchas preguntas. Hacer conexiones, hablar con personas de diferentes campos, tener en el entrenamiento oportunidad para hacer algo nuevo, cambiar los jugadores de posiciones. Todo esto va a fomentar su capacidad de mirar la información que tiene para decidir y hacer nuevas relaciones, ¿vale? Retos. Estar dispuestos a asumir riesgos, aceptar el error como la primera etapa para hacerlo bien. Si hacemos mal el entrenamiento, cuidado con los entrenadores que no bajar el nivel. A veces los ejercicios no están funcionando y no le damos tiempo a los jugadores para que se adapten. Lo ponemos más fácil, porque nos gusta más verlo bonito. Y a veces no es bonito y no tiene que ser bonito, ¿vale? Y cuestionar todo. Cultivar nuestras ideas, considerar todas las posibilidades. Y muy, muy, muy importante, darle tiempo al jugador para que se desarrolle, Más que todo, es como cultivar una planta. No le decimos a la planta por dónde crecer, no hablamos con ella, preparamos el entorno, le quitamos las hierbas dañinas, la regamos, la protegemos contra demasiado sol, demasiada lluvia. Cuidamos del ambiente para que ella sola se desarrolle, ¿vale? Así que nuestro entrenamiento un poco más tradicional también mata la creatividad. Elimina errores, no asume ningún riesgo, es de baja variabilidad, o sea, asumimos que el camino para el éxito es la repetición y no la adaptación. Así que repetimos. Y lo que repetimos es demasiado específico y muy predecible. Incluso para los jugadores. Algunos de ellos ya saben lo que va a ocurrir antes del entrenamiento, ¿no? Y eso mata la creatividad. Ya os he dicho que... Vale. Así que,
Juegos reducidos. Algunas experiencias que hemos hecho, y por ejemplo, hemos comparado 2, 3, 4 y 5 contra 5 en juegos reducidos con una área por jugador de 150 metros cuadrados, y los resultados nos han dado cualquier cosa como esto. Estamos tomando datos con GPS para tener localización de cada jugador, y con esa localización algunas variables que nos pueden decir algo del comportamiento táctico. Importante aquí, distancia al centro de cada jugador al centro de equipo. Y lo que podremos básicamente decir de este estudio es que el juego de 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4 es eminentemente fisiológico y probablemente técnico. De táctica y de estrategia previa no tiene casi nada. Así que si queréis solicitación táctica en juegos reducidos, menos de 5, no. Lo siento. ¿Vale? O sea, necesitamos, por ejemplo, como estáis mirando en el último gráfico, en la parte de encima, distancia entre centroides. En el 5 contra 5 es ya hay una distancia entre los centros de equipo que permite a los jugadores tener algún tiempo y alguna estrategia y táctica colectiva para superar al adversario. Antes que eso son mezclas de 2 contra 2, 3 contra 3 y es solicitación fisiológica, lo que no está mal. Ahora, no penséis que va a tener implicaciones tácticas tremendas, porque no lo va. Es fisiología y técnica, la solicitación. Así que también podremos ajustar mediante estas distancias del GPS, que no son demasiado precisas, pero ya es algo, que podemos tener ejercicios de percepción, por ejemplo, entre 4 o 8 metros de distancia para aspectos ofensivos, pero para aspectos defensivos un poco más. O sea, necesito para entrenar defensa que el ambiente perceptivo sea un poco más, porque las distancias son un poco más lejos, ¿vale? Y aleatoriedad. Cuanto más jugadores tengo, menos aleatoria es la situación. O sea, y estamos hablando de jugadores de nivel. O sea, los jugadores, cuando son muchos en equipo, tienen una tendencia para autoorganizarse muy bien, y jugar en equipo, ¿vale? Otro estudio que nos dice y nos compara cómo varía el juego cuando le pido a los jugadores que jueguen despacio, normal o rápido. Y, como sería de esperar, la distancia recorrida a alta intensidad ha sido mucho mayor en el rápido, lo que nos sorprende, ¿verdad? Pero, curiosamente, en el rápido tienen los jugadores más aleatoriedad para las mismas distancias. O sea, los jugadores son realmente capaces de mantener organización con la subida del ritmo del partido, lo que es muy interesante de observar, ¿vale? Lo que también se puede añadir es manipular el número de jugadores. Por ejemplo, un equipo en superioridad y le decimos que está ganando y está perdiendo. Un equipo en inferioridad y le decimos que están ganando y está perdiendo. Y esto cambia las variables del juego, fisiológicas, técnicas y tácticas. Sí. Tienen que recorrer más distancia para ganar cuando están en inferioridad, menos distancia para ganar cuando están en superioridad. O sea, estos son casos un poco específicos, o sea, todo es circunstancial, depende del equipo que estamos estudiando, depende de todo. Pero la realidad es que si no decimos a los jugadores si están ganando o si están perdiendo, si no cambiamos un poco la dinámica del equipo y ponemos desigualdad numérica, y si no estamos siempre cambiando la dinámica perceptiva del entorno, los jugadores se están transformando en zombies. ¿Sabéis lo que es? No necesitan de pensar para jugar. Y eso es lo peor que podemos hacer. ¿Vale? Demasiada estabilidad pone a los jugadores pensando dónde van a cenar, qué van a hacer después del entrenamiento, y si pueden pensar en eso, no están jugando. ¿Vale? Hemos comparado también 2 porterías con 6 porterías, a ver qué efectos podría tener esto en el juego reducido de 5 contra 5, y si queremos incidir más el entrenamiento en presión defensiva, por ejemplo, es más adecuado utilizar una portería en cada
campo, claro. Si tenemos objetivos de seguridad en posesión de balón y transformar un juego en posesión de balón, las 6 son mejores, ¿vale? Otra idea que puede ser interesante desarrollar, y lo veremos un poco en la práctica por la tarde. La idea de oponentes y compañeros de equipo también puede ser interesante. Aquí también hemos estudiado cómo varía el comportamiento cuando 4 jugadores, por ejemplo, están confrontando 3, 5 y 7 oponentes. Porque la idea de desigualdad numérica la ecuacionamos siempre como 1 más o 1 menos. Y nosotros hemos querido ver 3 más, por ejemplo. ¿Cómo reacciona un equipo cuando tiene que jugar contra 3 oponentes más que su propio equipo? Bueno, a los profesionales no les gusta, porque al inicio lo han dicho, ¿y nosotros somos tontos o qué? Sí, bueno, pero después esto crea un estado de emergencia en los 4 y se organizan mucho mejor a lo largo del tiempo, porque si no, les matan, ¿vale? O sea, amplificar el problema es resolverlo de forma más eficaz, aunque no seamos específicos. Amplificar el problema puede ser el camino para la solución. O sea, si el problema que estamos habituados a tratar en entrenamiento es mucho más difícil que el real, cuando volvamos a competición, jugar contra 1 más es fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a jugar contra 3 más, ¿vale? Así que las respuestas son biológicas, pero son comportamentales. Y las comportamentales determinan las biológicas, no el contrario, no el contrario. Sí que las biológicas ayudan al comportamiento, pero el comportamiento es el que determina las biológicas. Y así que oponentes y compañeros de equipo, las situaciones de alta inferioridad optimizan comportamiento colectivo táctico. O sea, si eso es lo que queréis, utilizar situaciones de alta inferioridad para hacerlo, ¿vale? Y por otro lado, manipular nuestros compañeros de equipo es mucho más importante que manipular nuestros oponentes. O sea, influye más en mi comportamiento los cambios que hago en mi equipo que los cambios que el oponente está haciendo en el suyo, ¿vale? Como mensaje más o menos final, de resumen, los juegos reducidos son tácticos si los dejamos muy abiertos. Son tácticos en el sentido de optimizar creatividad. No son tácticos en el sentido de mejorar alguna organización para la parte organizada del juego. En eso no nos van a servir mucho. Si yo quiero desorganización, si yo quiero entrenar creatividad, manipulo el entorno, pongo a los jugadores en ese entorno y los dejo resolver el problema. Si yo quiero organización, no les pongo jugando, les pongo haciendo los ejercicios de organización que pueden tener oposición o no, y les coordino, pero ahí estoy siempre coordinando. Tú aquí, porque esto, porque... Y ahí sí, hay intervención fuerte del entrenador para organizar el equipo. ¿Vale? 2 cosas diferentes. Si quiero aspectos tácticos en juegos reducidos, por lo menos 5 contra 5, no menos. Tampoco puedo ir a 7 o a 8 o a 9 contra 9, claro. Porque ahí la estabilidad no me promoverá ningún efecto de lo que quiero. ¿Vale? Desigualdad numérica probablemente es lo más importante también que deberemos repensar. Tenemos mucho la idea de 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, y sabemos por los cortes que hacemos en el partido, en los juegos, en realidad hay mucho más situaciones de desigualdad que igualdad. Un delantero nunca juega en igualdad numérica con los defensas, por ejemplo, siempre en desigualdad. Y hay que acostumbrarle a esto y ponerle en ese tipo de situaciones también. ¿Vale? Varias porterías también permiten al jugador que amplifique
su foco atencional, lo que es muy importante. O sea, no estar acostumbrado a tener un espacio muy o demasiado reducido de percepción, abrirlo al máximo. Y cambiar fundamentalmente los compañeros de equipo. Cambiando los compañeros de equipo, estamos también promoviendo que los jugadores se entiendan sistemáticamente con otros compañeros. O sea, hay una tendencia natural a que los equipos sean poco variables, que tengan los mismos compañeros. Y así me estoy acostumbrando demasiado a jugar con determinados compañeros. Y eso te retrasa un poco la progresión en estas percepciones ambientales. Cambiarlo siempre es mucho más eficaz, ¿vale? Así que, organización desorganizada. Solo reglas generales de principios de juegos. Tareas muy abiertas. Lo que decimos es, este es el problema, hay que resolverlo. La solución no la sé. Está ahí. Si lo hacen mal al inicio, muy bien, porque hacerlo mal es el primer camino para descubrir la respuesta. Si lo hacen bien, el problema no es suficientemente complejo para resolverlo. ¿Vale? Imponer la variabilidad, mucha variabilidad, variabilidad constante. No tiene mucho sentido que un juego reducido dure durante 15 minutos sin ningún cambio. No tiene sentido. Porque ahí no hay variabilidad. La variabilidad es demasiado reducida. ¿Vale? Sin error no hay aprendizaje y limitar la instrucción. Fundamentalmente, diseñar las tareas y dejarles en ellas. ¿Vale? Muchísimas gracias.